Ibiza, y que trabaja con procesos analógicos, y bueno, pues también nos presentará una sesión abierta que, bueno, que tiene relación con los procesos analógicos y paisaje crítico. Muy interesante, y que os invito también a que os paséis por aquí. Así que el día 28 de marzo, a las 7 también. Bueno, pues cuando quieras, Jorge, muchas gracias por venir y adelante. Nada, pues hola a todos y a todas. Gracias a Julián por invitarme y pues a quienes estáis aquí por venir. Bueno, la charla se llama La visión mágica. Surge de lo primero que os voy a poner en breve, pero bueno, hace como un par de años, en 2020, después de que empezara la pandemia, es cuando yo escuché un programa de radio, un podcast que escucho habitualmente y que ahora os pondré un trocito, y de ahí nació este título, La visión mágica, y ahora os contaré, bueno, porque a partir de esa frase que yo convertí en título, pues empecé como a tirar un poco del hilo a mi manera, ¿vale? Esto iba a ser un taller en 2020 y yo lo tenía, bueno, medio preparado como taller. Lo que os voy a enseñar hoy realmente ya es muy diferente, hay muchas cosas diferentes a lo que en aquel momento planteé, porque han pasado 2 años y en 2 años pues tu cabeza cambia y todo cambia. Pero era un taller y entonces no lo pude hacer por la pandemia, lo tuve que cancelar. Y esta es la primera vez, digamos, que hablo sobre esto, que lo comparto y bueno, que le doy un poco de forma como charla, y me apetece mucho. Bueno, la visión mágica, no esperéis que hable de cuestiones paranormales o de, no sé, de espíritus, de magos, de cosas así, porque no va sobre eso, aunque, bueno, a veces puede haber algún pequeño ingrediente, pero bueno, es una visión mágica que para mí tiene que ver con otras cosas. Os pongo el trocito del programa de radio y arrancamos. Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Porque en mitad del confinamiento, cuando todo era muy, muy oscuro, cuando prácticamente muchas personas habían perdido la esperanza y vagaban, en fin, absolutamente erráticas por sus casas sin saber cuándo iban a poder salir, esta frase de alguna manera sirvió no solo a mí, sino a muchas otras personas como aliento, ¿no? Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando te das cuenta de lo poderosa que es la luz y de lo potente que es mirar hacia arriba y tener perspectiva de horizonte profundo, ¿no? Y a mí eso me ayudó mucho en el confinamiento, te lo confieso, Miguel, y de hecho fue lo que me lanzó a escribir mi último libro, que es muy especial porque yo nunca he escrito un libro así en fin, de feroz, ¿no? Fue muy rápida la escritura, muy convulsa, como si tuviera un mensaje dentro que necesitara salir como fuera. Y tu frase, o la frase con la que, bueno, 30 años lleva el espacio en blanco empezando, me ha ayudado mucho, ¿no?, en ese sentido. A ver, hablemos un poquito del libro, que es El mensaje de Pandora, y luego entramos en profundidad. No tenemos mucho tiempo hoy, pero no quería que te escapases, como te decía. ¿Qué es el mensaje de Pandora? ¿Te vino así como un arrebato de repente y tuviste que escribirlo en ese tiempo de pandemia, de encierro? Sí, así es, así es. Bueno, tú sabes que los textos más potentes suelen ser los textos fabulados, las novelas, los que tienen algo de alma, ¿no? Y yo quería escribir un texto de esas características que me ayudara primero a mí, pero luego también al lector, a comprender en qué clase de momento histórico estamos, ¿no?
porque lo estamos, Miguel, porque lo que estamos viviendo desde principios del año 2020 no es simplemente una alerta sanitaria, es el inicio de un enorme y profundo cambio en nuestra civilización. Yo me di cuenta de ello cuando estaba en ese túnel del que hablábamos hace un minuto. Me di cuenta de que esto además había ocurrido en otras etapas históricas, que sabios de la antigüedad, sobre todo en el mundo griego, habían aprendido mucho de pandemias parecidas para construir los cimientos sobre los que se ha levantado nuestra civilización. Y de repente me di cuenta de que si éramos conscientes del poder transformador de este instante, podríamos levantar unos cimientos mejores para la civilización que viene. Y ese es el espíritu de fondo del mensaje de Pandora, un paseo desde el Neolítico hasta nuestros días por cómo las pandemias, las enfermedades han influido en la construcción de las civilizaciones y se han convertido en compañeras de viaje que en algunos casos, en fin, nos han golpeado casi hasta extinguirnos, pero que al final nos han hecho más fuertes, nos han hecho mejores. Ya. ¿Ha habido como una especie de, o alguna fuerza que te ha zarandeado y ha dicho, tienes que escribir esto para comunicarlo? Pues mira, no sé qué decirte. De alguna manera intuyo que sí, porque el libro fue algo febril. Lo planteé como una carta. Tú sabes que cuando quieres transmitir algo a alguien que te importa, coges papel y bolígrafo y escribes una carta, no un correo electrónico, sino una carta, ¿no? Y eso es lo que he hecho, ¿no? Escribir una carta al futuro en la que el remitente es una mujer madura que vive en Atenas y que tiene una visión sobre la historia de la civilización muy amplia, y se dirige, la destinataria es su sobrina imaginaria, se llama Aris, tiene 18 años, y recibe esa carta de su tía en la que le recuerda una serie de claves sobre cómo salir adelante en tiempos donde parece que el túnel no va a abrirse jamás, no va a terminarse nunca. Por lo tanto, es un texto muy positivo, con una visión de la influencia de las enfermedades en nosotros muy amplia y que de alguna manera está muy conectada también con el mundo mágico, con lo que somos, porque sin visión mágica no podemos seguir adelante, Miguel. Esa es una... Bueno, sin visión mágica no podemos salir adelante. Os he metido todo desde el principio, que son unos cuantos minutos, pero para mí era importante contextualizar. Bueno, yo estaba escuchando este podcast, que es de un programa de Radio Nacional de España, que se llama Espacio en Blanco, y el que hablaba, y el autor del libro que está hablando sobre el libro es Javier Sierra, que lo conoceréis porque le dieron un premio Planeta, pero bueno, él viene más como de ese periodismo y literatura más esotérica, ovnis y demás. Y yo recuerdo que estaba en la cama, que es normalmente el lugar antes de dormir donde suelo escuchar los podcasts, y esa frase de sin visión mágica no vamos a ninguna parte me cayó como una absoluta losa. O sea, me afectó muchísimo. Y entonces me quedé a partir de ahí pensando, ¿no? en qué significaba, qué quería decir para mí esta cosa de la visión mágica. Él, en esta última parte del fragmento, habla de las enfermedades, ¿no? Y cómo el libro hace mención a las enfermedades. Bueno, creo que hay una enfermedad que quizá no es física, no es del tipo de enfermedad que estamos acostumbrados, pero que creo que es muy importante y muy relevante, que es la falta de imaginación en general. No sé vosotros y vosotras, pero yo la educación que he recibido desde que era pequeño en el colegio, pues primaria, después en el instituto, universidad también, la verdad es que puedo decir que ha sido una educación bueno, pues dentro de un sistema que no reivindica y que no pone en práctica y que no alienta la imaginación. Y la imaginación, sin imaginación, no sé si vamos a ninguna parte, o al menos el tipo de imaginación que a mí me parece el más interesante, ¿no? No tanto
vamos a ver qué imaginamos para hacernos millonarios, vamos a ver qué imaginamos para joder al mundo, sino vamos a ver qué imaginamos para aportar algo positivo, para lanzar al mundo, a la existencia, mientras estemos vivos, algo que al menos nazca de un sentimiento de amor y positivo. Y esa frase de sin visión mágica no vas a ningún sitio, de verdad que me rompió mucho. También porque, bueno, yo me dedico a la fotografía desde diferentes lugares y bueno, la forma en la que me dedico, las personas con las que hago cosas, esas mismas cosas que tratamos de hacer y demás, tienen que ver mucho con el imaginar y muchas veces no le damos el valor que tienen. Yo tengo una escuela de fotografía y muchas veces, más que aprender fotografía, los alumnos y alumnas que vienen, muchas veces jóvenes, necesitan más como un apoyo, un aliento, el tener una confianza sobre que lo que están haciendo tiene sentido, va hacia algún lado y ese lado es relevante. Entonces, escuchar esta frase tan radical de que sin eso no vamos a ninguna parte, como digo, a mí me trastocó. Y lo primero en lo que pensé, o lo primero que esa misma noche me vino a la cabeza, fue esto. Se ve pequeñito y medio mal, pero no importa. Estos son unos cajones que yo tenía cuando era pequeño en mi habitación, pues no sé, más o menos desde que tuve 4 años hasta los 13 o 14 años que mis padres ya quisieron o pensaron que no eran acordes a mi adolescencia y compraron otros cajones, pues los tuve durante muchísimo tiempo. Y yo recuerdo cuando era pequeño, pues con 9, 10, 11, incluso 12 años, yo recuerdo que yo a partir de esos cajones de colores me inventaba un montón de cosas. O sea, yo tenía un universo absolutamente imaginado dentro de esos cajones y cada día cambiaba. Había un día que no me acuerdo exactamente de todo lo que pensaba, pero había un día en el que el cajón blanco era el cajón de los inventos de no sé qué tipo de no sé qué. Entonces yo me hacía cosas, me las construía, o muñecos o no sé qué, y entonces en ese cajón yo metía como algo que yo identificaba con una cosa concreta, que además era imaginaria, ¿no? Pero yo me creía que ese cajón era de esa cosa, o sea, me lo creía como estaba en una peli absolutamente metido. Y el rojo era de las cosas secretas, por ejemplo, ¿no? Y el amarillo de no sé qué. Y al día siguiente cambiaba. Y yo tengo el recuerdo de durante muchos años jugar a esta cosa del imaginar que esos cajones tenían diferentes usos y hacían referencia como a diferentes ideas y cosas. De hecho, me acuerdo que también pensaba que en el techo de mi habitación yo tenía un escondite secreto que estaba arriba del techo. Y tenía que ver con ese universo de los cajones también. Y claro, pues me tocó ir al álbum de familia a ver si en alguna foto yo podía encontrar esos cajones, los cuales yo recordaba perfectamente, pero me hacía mucha ilusión encontrar una foto de ellos y bueno, encontré una en la que en el fondo, ya veis que es un recorte, un súper recorte, en el fondo aparecían esos cajones. Y bueno, pues son mágicos para mí, o fueron mágicos. Pero, a ver, voy a ponerme esto más para acá. Sobre todo fueron un juego, una manera de jugar que nadie me propuso al margen de los estándares, bueno, y este tipo de cosas. Entonces, la visión mágica tiene que ver con eso. Por eso decía que no tiene que ver con lo paranormal, con lo esotérico, con aquello que reta las leyes de la física, con los espíritus. No tiene que ver con nada de eso, esta propuesta o esta charla que yo hago.
y tiene que ver más con, bueno, con esta actitud, digamos, de tener predisposición a imaginar y a inventar y a pensar, sentir y quizás crear, bueno, pues más allá de los estándares a los que estamos acostumbrados y que, como decía antes, la educación reglada nos ha impuesto tanto, ¿no? El dibujar sin salirte de estas líneas, el aprender a escribir también sin salirte de esto, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de estas ideas, lo que voy a hacer es mostraros una selección de referencias, de influencias, de cosas, personas, artistas que me interesan, que me influyen, que me han influido, que me han cambiado, que, bueno, a los que tengo como mucho amor, ¿no? Porque me han generado cosas muy buenas. Es un mix un poco raro, ¿vale? Hay cosas muy diferentes. Sé que esto está en el contexto de un taller de fotografía. Hay cosas de fotografía, menos, pero hay algunas. Pero bueno, creo que en el fondo da igual, ¿no? Creo que Julián me deja esa libertad para poner lo que quiera. Bueno, hace poco estuve en un taller bueno, fue un día, un domingo, con un fotógrafo argentino que se llama Martín Volati, que estaba por España, y aprovechamos y hablamos, y se vino a la fotoescuela en Valencia a dar un taller. Es un taller que estuvo bien interesante y es un taller que estaba articulado en torno a varios libros de Flusser, que es un escritor, un pensador, un filósofo de la imagen, creo que de los más potentes y relevantes que ha habido. Quizá no es tan conocido como otros, como Benjamin o Barthes, incluso Fontcuberta, pero creo que está a ese nivel como mínimo. Y entonces el taller de Martín, que bueno, tenía cierta complejidad, y aquí os traigo solo como una pequeña parte, ¿no? como un sampleo, al final son todos sampleos, pues estaba hilado en torno a ideas de Flusser, interpretadas por él, ejemplificadas por él, pasadas por sus propios trabajos, etc. etc. Fue un taller realmente interesante. Y esto que os enseño aquí, esta primera diapo, es una diapo que estaba en el taller, es una diapo de Martín. Yo se la he pedido para que me dejara ponerla aquí, y dice jugar. Y fue como, wow. O sea, ya cuando estaba en ese taller, en el momento de estar en el taller, empecé a conectar muchas cosas con esta charla, y esta fue una muy importante, jugar. Nuestro desafío no es una sociedad de dioses o de artistas inspirados, sino una sociedad de jugadores. El artista juega con el propósito de producir información nueva. ¿Por qué esa frase de sin visión mágica no vamos a ninguna parte me afectó tanto? Bueno, me afectó tanto después de estos 2 años de tratar de averiguar, ¿no? Y de pensar, porque creo que a través de la visión mágica es como llegamos a territorios, a informaciones, si queremos llamarlo así, a conclusiones, a lugares, a recovecos, a grietas, que sin ella creo que sería imposible llegar. Por tanto, esta información nueva de la que aquí se habla, que se llega jugando, es la que creo que está representada en todo lo que os voy a enseñar a partir de ahora, y es la que a mí me interesa, es esa grieta que hace que tú hoy veas una cosa de una manera, la interpretes, la entiendes de una manera, y a causa
de conocer o conectar con algo, ¡pum!, esa visión te cambie y como que tu visión del mundo, de la vida, de cómo funcionan las cosas, el pensamiento, hostia, como que ahí haya una transformación, una mutación. De repente tienes en tu paleta de estar viviendo, tienes algo más que antes no tenías. Y bueno, creo que mediante procesos mecánicos, industrializados, bueno, carentes de esa imaginación, bueno, no sé, no digo que sea imposible, pero me parece difícil llegar a ciertos lugares. Es un jugador que se opone al programa y no solo lo hace a través de una inspiración, sino de un diálogo con los otros y consigo mismo. Bueno, el programa, lo programado, lo reglado, lo estandarizado. Esto es una gráfica muy interesante que Martín nos puso, que bueno, tiene que ver con, todo esto tiene que ver con Flusser, claro. Y Flusser decía que la idea de fin en la humanidad existe realmente desde la creación de la bomba atómica, porque la bomba atómica, digamos que fue el primer hecho histórico que llevó al poder tener en nuestro sistema de pensamiento una idea de fin real. Y bueno, él habla de eso y habla de la estandarización, de cómo hablamos, por ejemplo, de fotografía ahora, de cómo de los no sé cuántos ya, si miles de millones de fotografías nuevas que se hacen al día y se suben en redes y todo esto que ya sabemos y de lo que ya se ha hablado mucho, bueno, esa estandarización, el hecho de que esas imágenes cada vez se parezcan más y más y más y más, es decir, que sean más probables, que sean fotografías probables, hace que eso nos acerque al fin. ¿A qué fin? Bueno, pues a ese fin del poder imaginar, ¿no? Y del poder aportar algo. La automatización que dice aquí. Y dice que, como veis en la gráfica, esas imágenes probables son imágenes carentes de información o con una información muy escasa. Si entendemos información por esa novedad que se aporta, pues esas imágenes es muy difícil que aporten algo. Por lo tanto, para Flusser no tienen prácticamente información. En cambio, lo improbable, lo que está a la izquierda, arriba, se carga de información, porque esa improbabilidad lo hace diferente, lo hace extraordinario, se sale de lo estándar, de lo ordinario. Entonces, Flusser propone bueno, una creación desde el aparato fotográfico que tenga que ver con lo improbable, y él apunta también a errar los aparatos. Errar los aparatos, como seguro que conocéis, Censura, de Julián. No he traído cosas de él porque seguro que lo conocéis todos ya mucho, pero en esta línea de la visión mágica, pues Julián tiene trabajos que podrían estar perfectamente. En el mundo histórico, olvidaos esto ahora de texto e imágenes porque esto está descontextualizado, el gallo canta porque amanece. En el mágico, el gallo canta porque amanece y el amanecer ocurre porque el gallo canta. Qué diferente, ¿no? Es como, ¿cómo podemos plantearnos las cosas? ¿De qué modo? Ya como fotógrafos o fotógrafas, si sois como artistas, como me da igual, lo que sea, ¿cuántas maneras, posibilidades, improbabilidades tenemos de plantearnos hacer cualquier cosa? Un proyecto fotográfico, una exposición, un libro, una performance, lo que queráis, ¿vale? Digo como cosas también habituales, pero, hostia, es como
damos por hecho muchas cosas, ¿no? Pues esto pasa por esto. Hostia, si le ponemos una dosis de visión mágica, ¿por qué no el amanecer puede ocurrir porque el gallo canta? ¿No? Al final son puntos de vista, maneras, formas, direcciones de meternos en las cosas, y a veces vemos las cosas así y creemos que solo se pueden ver así, pero se pueden ver de muchas maneras. O sea, solo con que gires un poco ya la estás viendo así, o así, o así, o de mil maneras, de infinitas maneras posibles. Si miro a la montaña de lejos, es paisaje. Si camino hacia ella, es territorio. Si la subo, es una conquista. Bueno, la misma cosa, como la misma cosa, en función de cómo la entendamos, ¿vale? Porque también esto de la visión, que es muy fotográfico, me interesaba, y desde el principio me interesó este título, porque yo siempre tengo un ancla en la imagen, un ancla en la fotografía, aunque ahora os ponga música, otras cosas. Me interesó también porque me aportaba una manera de reinterpretar la cuestión de la visión y de la mirada, que también está, digamos, en ese territorio de lo probable. Bueno, puntos de vista, ¿no? Como la montaña. La montaña puede ser una cosa, puede ser otra, depende de cómo la veamos. Os voy a leer un párrafo, varios, de un libro que se llama Una realidad aparte, que me regaló Diego, un amigo, hace poco, y es de Carlos Castaneda. Carlos Castaneda, no sé si hay quien lo conoce, quien no. Bueno, es un personaje bastante particular, peculiar, del que no os voy a hablar porque yo no soy experto. De hecho, este libro no me lo he leído entero porque me lo regalaron hace muy poco, y bueno, sí que cuando lo abrí y empecé a leerlo, encontré este párrafo que me conectó enseguida con todo esto de lo que os hablo. Bueno, para así que poneros un poco en contexto, en la obra de Carlos Castaneda está la figura de Don Juan, que es una especie de señor ente de sabiduría, y entonces, bueno, todo gira en torno a un diálogo con Don Juan, ¿no? Como ese oráculo que conoce, digamos, las cosas y que tiene un conocimiento superior y al cual el protagonista acude. Dice: ¿cómo es ver, Don Juan? Para saber eso, tienes que aprender a ver. Yo no puedo decírtelo. ¿Es un secreto que yo no debería saber? No, es nada más que no puedo describirlo. ¿Por qué? No tendría sentido para ti. Haga usted la prueba, Don Juan, quizá lo tenga. No, tienes que hacerlo tú solo. Una vez que aprendas, puedes ver cada cosa del mundo en forma diferente. Entonces, Don Juan, ¿usted ya no ve el mundo en la forma acostumbrada? Veo de los dos modos. Cuando quiero mirar el mundo, lo veo como tú. Luego, cuando quiero verlo, lo miro como yo sé y lo percibo en forma distinta. ¿Se ven las cosas del mismo modo cada vez que usted las ve? Las cosas no cambian. Uno cambia la forma de verlas. Eso es todo. Quiero decir, Don Juan, que si usted, por ejemplo, ve el mismo árbol, ¿sigue siendo el mismo cada vez que usted lo ve? No, cambia, y sin embargo es el mismo. Pero si el mismo árbol cambia cada vez que usted lo ve, el ver puede ser una simple ilusión. Rió y estuvo un rato sin responder. Parecía estar pensando. Bueno, lo dejo aquí. Me pareció que, hostia, de repente entroncaba mucho con esta visión mágica, con esta actitud ante las cosas. Os sigo poniendo cosas.
Hola, soy Mar Reykjavik. Estoy aquí en mis carpetas. Bueno, estoy en Madrid en realidad y voy a hablar un poco como de mis procesos. Vale. Os voy a poner un vídeo de un proyecto que hicieron Julián y Diego Arregui hace ya, sí, bueno, un par de años, sí, cuando estuvimos encerrados, que se llama Carpetas. No sé si lo conocéis, pero lo que hicieron fue contactar con un montón de gente diferente, pues bueno, partiendo un poco del mundo de la fotografía, pero saliéndose también. Y entonces lo que les proponían a las personas con las que contactaban era que a partir de las carpetas de su ordenador, de su disco duro, pues generaran como un discurso, un relato en el que hablaran de cómo eran esas carpetas, de qué contenían, de sus proyectos, a partir, digamos, de eso, ¿no? Del escritorio, del ordenador y de las carpetas. Una de las personas que hizo esto fue Mar Reykjavik, que es una artista de Sagunto, que bueno, a mí ella es una chica bastante joven y a mí me vuelve bastante loco todo lo que hace, me interesa muchísimo. Tuve la posibilidad de conocerla en persona hace como 3 años e incluso de hacer cosas juntos. Y bueno, este vídeo forma parte del episodio de Carpetas de Mar Reykjavik. Entonces ella inicia su vídeo, su tránsito por sus carpetas, poniendo una canción que es el Setè Ciel de Jaume Sisa, que no sé si conocéis. Lo pone con la letra, ahora veréis, y ella hace un símil con la imagen. No sé esto, pantalla completa si tiene. ¿Dónde? F11. Perfecto. O de mis modos de hacer. No sé si se puede subir un poco la voz. Bueno, es una canción preciosa. O sea, es súper, súper bonita. Vale, voy a esperar a que suba un poquito y la pongo. Que creo que también como que puede hacer un eco luego con las carpetas o algo así, ¿no? Voy a poner la canción y la escuchamos. A ver. Y pongo la letra también. Y la comentamos un poco. La canción es de Jaume Sisa y está cantada en el Canet Rock, que es en la década de los 70, si no me equivoco, que era un festival que los más experimentados conoceréis. Bueno, están ahí como un poco... No es un concierto oficial, está ahí en el suelo y mola mucho como la energía que hay. 76. Fijaos en la letra, porfa, y conectarla, ¿no?, con todo esto que estamos hablando. Història certa dels 7 cels, 7 paradisos màgics i encantats. Història certa dels 7 cels, 7 nius de pau, de glòria i de felicitat. 7 nius de pau, de glòria i de felicitat. 7 nius de pau, de glòria i de felicitat. El primer cel és inventat. El primer gran invent de la terrestritat. I el segon cel imaginat.
céu és irreal. Com un oasi verd en un desert estrany. Com un oasi verd en un desert estrany. Com un oasi verd en un desert estrany. Del cinquè cel res no se'n sap. Hi ha notícies d'aquest cel tan amagat. I el sisè cel està copiat. Del cel setè que has engendrat dins del teu cap. Del Cel setè que has engendrat dins del teu cap. Del cel setè que has engendrat dins del teu cap. Bueno, la canción pasa como por 7 cielos, o 7 supuestos cielos, y bueno, el primero es como un cielo inventado, que yo creo que sería como la idea. El segundo es como el cielo imaginado, que imaginado pues la imagen. El tercero sería el reflejo, que sería como la representación. El cuarto habla de lo que no existe, de lo que todavía no existe. El quinto es lo desconocido. Y el sexto es como la generación, que se refiere a lo que se genera como en el espectador cuando lo recibe, ¿no? Me parece como que esto sería como una estructura también invisible de cómo podría ser un proceso, y como que le otorga también como al espectador o a la otra persona esa posibilidad de generar como lo que es la cosa en sí, ¿no? Que tendría que ver con esto de la muerte del autor también, como que la muerte del autor se paga con la presencia del lector se paga con la muerte del autor. Bueno, quedémonos ahí. A ella. Ya no ha dicho, es que creo que hay uno que lo has nombrado como, pero bueno, no importa. No. Del cel setè que has engendrat dins del teu cap. Claro. De hecho, vamos a hablar de ese ahora. Bueno, ahí me parece increíble la canción, me parece increíble la lectura que hace Mar y cómo se lo lleva, en este caso a la imagen, a los proyectos, que es un poco también el feedback que Julián y Diego pedían, ¿no? Que hablaran de sus proyectos, de cómo se construyen, cómo nacen. Me parece maravilloso. Hay cosas muy potentes, ¿no? Como cuando habla de que hay un cielo que refleja las imágenes de un mundo ignorado. Ese mundo ignorado para mí tiene que ver mucho con esa grieta de la que os hablaba antes, ¿no? Y este último, el cel setè que has engendrat dins del teu cap, o sea, el espectador, como dice Mar. El espectador es muy importante también dentro de todo esto que estamos hablando. Bueno, estos son unas piedras comestibles, es decir, que son piedras, pero no son piedras. Es un plato de un restaurante que se llama Mugaritz, que está en el País Vasco, que lleva ya muchos años desde que nació. A mí nunca he ido porque pues, para una pasta,
pero la propuesta de Mugaritz, un poco su espíritu, su ideario y el tipo que lo creó, que se llama Andoni Luis Aduriz, me parecen muy, muy interesantes. Y bueno, yo hace ya unos cuantos años que empecé como a investigar mucho y a meterme en este mundo como de la gastronomía, la alta cocina y todo esto, y sé que hay muchos prejuicios en torno a ello, etcétera, pero bueno, creo que realmente hay gente bastante brillante dentro de todo esto. Y esto os lo pongo porque, bueno, son unas patatas. Hoy en día, hace ya como varios años que están muy de moda esta cosa de los trampantojos, ¿no? Es una cosa, pero parece otra. En este caso, en este contexto en el que en Mugaritz daban este plato dentro del menú degustación, esto de los trampantojos no se hablaba mucho. Y por cómo Aduriz lo ha comentado muchas veces y demás, tampoco tenía como ese espíritu de querer ser un trampantojo que muchas veces parte como de un chiste, de una gracia. O sea, esto partía de otro lugar. Y entonces, en algunas entrevistas, Mugaritz es un restaurante al que va gente de todo el mundo, a propósito. Andoni contaba cómo muchas veces cuando tenían clientes, comensales japoneses, no se lo comían. Y cómo eso no se lo esperaban. No estaba dentro de lo probable de lo que... O sea, ellos sabían que podían, bueno, generar diferentes reacciones, desde el rechazo hasta muchas otras, pero que hubiera alguien que por cultura, por educación, por valores, por diferentes motivos, aún sabiendo que era una patata, no se lo quisiera comer, eso a Aduriz le impactó mucho, le dio mucho que pensar. Y bueno, en ese cielo, que es el que cada uno nos engendramos en la cabeza, está esto, está el cómo podemos reaccionar, comprender cosas que son las mismas para otro comensal que se lo comería en 5 minutos, ¿no? Entonces, esa parte de espectador, de lector, de quien recibe, es importante también en la visión mágica. La visión mágica no es como para mí, ¿no? En esta película que os estoy contando, que no deja de ser una película como la de los cajones. Dentro de eso, el papel del espectador es muy importante. No es solo aquí alguien inspirado por Dios que genera cosas mágicas, no va tanto de eso. Este es un libro de Mugaritz que se llama Puntos de fuga, y bueno, ahí tiene varios textos. Os leo un poquito, ¿vale? Dice: desde lo alto, a vista de pájaro, no se llega a distinguir si un mantel desplegado en una terraza está acomodado sobre una mesa o simplemente extendido sobre el suelo. La mirada perpendicular de arriba abajo ofrece una óptica diferente del punto de vista frontal, a la altura de los ojos, desde el que habitualmente vamos armando el relato visual de nuestro día a día. La observación en detalle, con gafas de cerca centrada en un objeto, también parece alterar el carácter de las cosas. Así, cuando desde una distancia corta examinamos una línea marcada sobre el pavimento, desconocemos si ésta divide o invita a avanzar. Más aún, ignoramos hacia dónde progresa, si es que progresa, y qué parte ejerce de zaga y cuál de vanguardia. Todo esto nos muestra que la perspectiva, el plano desde el que se fijan los términos, dictamina en una u otra dirección, otorgando a los protocolos de la rutina la potestad para delinear las lógicas.
Seguimos, ¿vale? Tampoco quiero como comentar todo porque hay cosas que, pues, bueno, pues por sí mismas, ¿no? Ya está. Aparte, vamos mal de tiempo. A ver, 3 minutos 35. Si pues el éxito es, por ejemplo, un colega que tengo que... Vale, este es Ángel León, igual ahora lo conocéis porque también dentro de, digamos, este elenco de cocineros famosos en España, pues hace ya unos años que tiene mucha visibilidad mediática, pero esto es una charla que dio en Macro, en un Macro en Barajas, en Madrid, hace muchos años, y que yo me topé con ella en YouTube también hace varios años y que me marcó muchísimo, ¿vale? Entonces, no es corta, pero bueno, sí, igual la corto antes de lo que pensaba. Al menos quiero que escuchéis una parte. Era cocinero en mi escuela y está de cocinero desde cocina en una cárcel, trabaja de 8 a 12:30. Y el tío vive de arte, ¿no? O sea, ¿qué es el éxito, no? O sea, al final es una cuestión de prioridades, ¿no? Yo os cuento, mi historia de mi restaurante es una historia un poco difícil porque nos metimos nos cerramos muchas puertas nosotros mismos cuando abrimos a Poniente. Lo bonito de la vida es que al día de hoy, pues bueno, este señor que está aquí es Juan Luis Fernández, el jefe de cocina de mi casa, es mi alma, la persona con la que he sufrido toda la evolución de mi vida, ¿no? Y que hoy no tenía ganas de vestirse cocinero porque es su día libre, vamos. Y está aquí hoy en plan informal. Pero si os cuento que cuando abrimos a Poniente, yo llevaba la partida al caliente y él llevaba la partida al frío y teníamos una señora en la pica y éramos 3 personas y media en el restaurante, en la cocina, en A Poniente. Y al día de hoy somos 26 cocineros, ¿no? Y os voy a contar desde ese día que Juan Luis y yo llevábamos la cocina, incluso yo ponía los vinos en el restaurante, tenía mucha cara y me estudiaba 4 vinos y me metía unos rollos con el de equivocar. De cocina al mar. Hicimos un estudio precioso con la Universidad de Ciencias porque tiene de cocina al mar y encima en los comienzos súper carnes, verduras, ensaladas, pero porque no llegaba, no hacía que la gente me entendiese. Hacer un camino de algo inédito es... Y que de alguna forma es moda, ¿no? Mola vestirse y a que a todo el mundo le gusta pues, meterse el rollo de vez en cuando una vez en la vida, haber tenido unas Nike, ¿no? No sé, eso es una marca conocida que de alguna forma es moda, ¿no? Igual pasa en el mar, ¿no? Y ahora vais a entender por qué esta psicosis en mi vida con el mar. Yo soy una persona de emociones absolutas y yo tuve la suerte de enamorarme del mar desde que soy chico hasta el día de hoy, ¿no? Es mi fuente de inspiración absoluta, ¿no? Y en ese amar el mar, como cocinero, por supuesto, decidí crear mi propio camino, mi propio ecosistema, mis propios pensamientos y esos pensamientos llevarlos a un restaurante. Pero ¿sabéis qué pasa? Que al fin y al cabo ese pensamiento solamente era mío. Y hacer un camino de algo inédito es súper duro. Duro porque durante muchos años te sientes incomprendido, te sientes solo, te sientes contracorriente y sientes además también que el mundo te agrede. Que es decir, estás cabreado con el mundo. A mí me pasaba, y durante muchos años de mi vida he estado cabreado con el mundo, pero porque no llegaba, no hacía que la gente me entendiese. No conseguía que la gente me entendiese. Este sufrimiento donde, por supuesto, mi familia, la gente que me quiere, mis amigos me decían, Angelito, te vas a estrellar, bájate de la burra, tío, y cocina carnes, verduras, ensaladas. No hagas un restaurante radical sobre el mar nada más. Te está cerrando muchos clientes. Imaginaros clientes que no les gustan el pescado, amigos que no pueden salir un fin de semana a ir a un restaurante donde hay un tío que solamente cocina al mar. Y encima, en los comienzos, súper radical, porque nosotros, esto que veis aquí es una hurta, es un pescado
de moda, bonito, precioso, que nos gustaría a todos comprarlo, porque tiene, pues eso, vale sus 24 o 25 euros y nosotros en Aponiente hicimos una reflexión súper bestia, que era, después de casi 9 años embarcándome en arrastreros, en barcos, hicimos un estudio precioso con la Universidad de Ciencias del Mar, esto ya hace casi 16 años, donde descubrimos que diariamente en España se tiraban 70.000 toneladas de pescado al agua, diarios. Y después de embarcarme durante 9 años en muchísimos barcos, nosotros al final pensábamos que estábamos en una sociedad donde el mar estaba socializado, estandarizado. Nos enseñaron a consumir una serie de pescados, merluza, rape, dorada, y había un mundo por descubrir de pescados, de alimentos, ¿no? Y como cocinero ya no me ponía a cocinar una gamba o una langosta, ¿no? Me parecía mucho más bonito apostolar los desconocidos, los pescados humildes, ¿no? En ese camino, pues imaginaros cuando abrimos el restaurante y empezamos a proponer, pues, pescados desconocidos. Entonces no nos entendía ni Dios, porque la gente no entendía que pusiéramos pescados que los propios pescadores tiraban por la borda, ¿no? Y además el problema es que supuestamente éramos un restaurante gastronómico donde la gente venía aspirando a tener, pues eso, productos en la mano, ¿no? Y a la pregunta, siempre que uno dice, no, me voy a meter un homenaje este fin de semana, ¿no? De producto. ¿Qué es el producto? ¿Una chuleta de 1,5 kilos por barba? ¿Una langosta? ¿Una cigala de 500 gramos? ¿Y lo demás no es producto? Hay muchas cosas que socialmente dentro de la cocina, incluso los cocineros, nos metieron un chip ahí de qué es lo bueno, qué es lo humilde, qué es lo que no humilde, qué es lo premium, ¿no? Nosotros decidimos olvidarnos de todo eso y existía un gran problema, que es que la gente se iba del restaurante y que la gente hace 9 años la sostenibilidad no estaba de moda en este país. Os aseguro que hace... Bueno, lo paro porque hay muchas cosas que ver. Es muy interesante cómo sigue. Habla de cómo intentaron ponerse en contacto, bueno, se pusieron en contacto con varias asociaciones como Greenpeace y algunas más. Le dijeron que no tirara por ahí, que se iba a meter en problemas, se metió en problemas y, bueno, cómo al final logró, tirar para adelante con esta idea. Me parece muy mágico, me parece muy de visión mágica el salir de este mar estandarizado, ¿no? De la merluza, del rape, de la dorada, bueno, al final de llevarlo a donde queráis, ¿no? Lo probable que comentábamos antes. O sea, ellos se dieron cuenta de que todos los días en España se tiraban por la borda 70.000 toneladas de pescado. A día de hoy, desde esa idea, están haciendo cosas desde Aponiente, que es el restaurante, que a nivel de pensamiento, al menos, me parecen increíbles. Pero hay que tener esa actitud, esa visión mágica, esa cosa de, bueno, puedes tener unas Nike o puedes tener otra cosa, ¿no? O sea, podemos llevarlo a las fotografías estandarizadas, a las formas de hacer fotos, de hacer cosas con las fotos, o sea, llevarlo a lo que queráis. Podéis buscarlo en YouTube, Ángel León, Macro Barajas, es una pasada la charla entera. Seguimos con la cocina, es el último capítulo de cocina. Este es Taka, es un cocinero japonés que trabaja
en la Osteria Francescana, que durante muchos o varios años ha sido como en la lista de mejores restaurantes del mundo, pues el número 1, ¿no? De un cocinero que se llama Massimo Bottura, que es italiano, que es este señor. Bueno, esto es un postre que sirven allí, se llama Ups, se me ha caído la tarta de limón. Taka es japonés y se ve que, por lo que yo he leído, he visto también entrevistas, vídeos, todo esto, ¿no? Un tipo súper meticuloso, como con esa conciencia de responsabilidad que muchas veces se tiene, ¿no? Se percibe que hay en Japón, todo eso. Y Massimo Bottura es italiano, es muy mediterráneo, es muy así. Bueno, pues un día, como cualquier otro, estaban currando en un servicio, una cena, y entonces daban una tarta de limón, que era una tarta de limón, pues supongo que muy buena, pero formalmente estándar, común. Y entonces un día pues iban muy a tope en el servicio y el Taka iba a coger tartas, platos de tartas, a dejarlos en otro sitio para que los camareros y camareras se las llevaran a la sala. Y entonces en una de esas, ¡pum!, el plato se le cayó al suelo y se le reventó. Y se quedó la tarta de limón tirada en el suelo, rota, con el plato así como roto o medio roto en varios trozos. Entonces Taka se asustó muchísimo, empezó a pensar que le iban a despedir, o sea, que en cuanto Massimo Bottura lo viera, al día siguiente estaba en la calle, se había quedado sin trabajo, con un sentimiento de culpa y una carga brutal por haber cometido un fallo, por haber cometido un error. Y entonces, cuando Massimo Bottura llegó y lo vio ahí en el suelo, creo que él mismo, Taka, estaba ya como con el mocho, la escoba o tal, para recogerlo, y Massimo Bottura le dijo como, para, ni se te ocurra recogerlo, o sea, míralo, es precioso, o sea, mira qué bien queda, es mucho mejor que antes. Entonces, a partir de ese día, en la Osteria Francescana, la tarta de limón la empezaron a servir así, ¿no? A servir rota, como si se hubiera caído. Bueno, es un gesto, es un pequeño gesto, es un juego, pero para mí es visión mágica, porque la visión mágica para mí tiene que ver con esa predisposición a ver las cosas de otra manera, como os he comentado. Y es un pequeño gesto que me interesa mucho. No, o sea, el plato, digamos, se hace como que está roto. Lo sirven así, tal y como lo ves ahí. Sí, en un plato que está como agrietado y la tarta de limón está como reventada, digamos, encima del plato. Bueno, habrá quien le parezca una tontería o que no va a ningún lado. A mí es un gesto que me interesa mucho y me parece una acción y un pensamiento muy potente y muy exportable. A veces los pequeños gestos, ¿no?, o los pequeños cambios pueden conseguir o llevarnos a transformaciones y a resultados muy considerables. Esto ya es fotografía. Seguramente lo conozcáis, algunos o algunas. Stephen Gill es un fotógrafo inglés de Londres, muy prolífico. También, si os metéis en su web, pues podéis investigar. Este es un trabajo de, si no me equivoco, de 2011. Se llama Off Ground. En 2011, en Londres, no sé si os acordáis, pero hubo unos disturbios por todo el área metropolitana de la ciudad muy fuertes, porque hubo un asesinato de una persona, de un chico negro de 29 años con 4 hijos, y la policía metropolitana se lo cargó de 4 disparos.
y se lió, claro, o sea, empezaron unas revueltas como que nacieron en el barrio de Tottenham y se fueron yendo a otros barrios de Londres hasta que, bueno, fue una revuelta ciudadana, una explosión, digamos, muy fuerte, muy fuerte. Y todos los medios internacionales, ¿no?, importantes, New York Times, Le Monde, The Guardian, toda la prensa internacional estaba en Londres, todos tenían sus corresponsales cubriendo y en prensa veíamos todos los días las mismas fotos. Veíamos siempre las fotos de las revueltas, de las manifestaciones, de noche, con el mismo ángulo, desde la misma posición, probablemente casi todas hechas con, si no este zoom Canon, este zoom Nikon, y de esta forma, o sea, como una estandarización de la visión de esas revueltas. Eran las imágenes que teníamos, ¿no? Y Stephen Gill, que además, si no siempre, ahora prácticamente siempre ha trabajado no ya en su ciudad, en Londres, sino en su barrio, en Haunic, pues bueno, también le afectó todo esto y lo abordó desde un proyecto, desde una publicación que está terminada en forma de periódico. Se llama Off Ground. Bueno, pues lo que él hizo fue que cuando los disturbios tenían lugar, empezaban por la tarde-noche y terminaban de madrugada, había unas batallas con la policía increíbles, entonces a la policía se les lanzaban piedras, o sea, fueron realmente muy fuertes. Pues, y ahí estaba toda la prensa, todos los fotógrafos. Él lo que hacía era que cuando terminaba la revuelta de cada día, entonces en ese momento, a primera hora de la mañana, él se iba a, digamos, los escenarios de batalla, a donde habían sucedido las cosas, y entonces recogía los restos de las piedras que habían utilizado, pues sobre todo para lanzarlas a la policía. Y se las llevaba a su estudio, y entonces en su estudio, con este fondo gris súper neutro, las fotografiaba en su estudio. A mí es un trabajo que conocí, pues, bueno, en aquella época, y desde el primer momento que lo conocí me quebró bastante la cabeza. Cómo ese pequeño gesto, ese pequeño cambio de decir, bueno, no voy a ir a la manifestación, sino voy a ir después, cuando ya ha terminado, pero están las huellas, los restos, la energía. Para mí estas piedras están llenas de energía. O sea, claro, con este contexto, que además aquí en este periódico, además en forma de periódico, ¿no? Hay un texto que te contextualiza y no pasa nada porque haya un texto que contextualice. Mi visión cambia de estas piedras. No son piedras sin más, son piedras llenas de energía, llenas de rabia, llenas de una búsqueda de justicia. Bueno, yo como espectador, igual que con las otras piedras del restaurante, les empiezo a atribuir un montón de cosas. Y este pequeño gesto, igual que el del helado, ¿no?, esta pequeña o gran decisión de Stephen Gill, para mí es mágica, porque lo cambia todo. Seguimos, vamos rápido empalmando, ¿vale? Este es un libro de una poeta contemporánea de ahora, se llama María Salgado, no sé si la conocéis. Bueno, si no la conocéis, es una tía
súper potente con todo lo que hace. O sea, escribe, es poeta, pero además a veces lo lleva a un terreno performativo. En YouTube vais a encontrar cosas. Ahí también me vuelve bastante loco lo que hace. Este es un libro que se llama Hacía un ruido, frases para un film político, que también está realizado en un contexto de revuelta, el 15M. ¿Os acordáis del 15M, no? Pues María Salgado vivía en Madrid y os acordáis de la acampada de Sol, ¿no? En la Puerta del Sol, que pues muchísima gente, sobre todo gente joven, ¿no? Que era un poco la que tenía como ese impulso, pero no solo gente joven. Estuvo acampada en Sol, en Valencia, en la Plaza del Ayuntamiento también, en un montón de ciudades de España, pasó eso, ¿no? Y entonces María Salgado estuvo durante todo ese tiempo en Sol y entonces mentalmente y anotando de la manera que lo fuera haciendo, ¿no? Y viendo, ella fue como tomando notas del ambiente, de la atmósfera, de la convivencia, de las ideas, de lo que allí pasaba, de lo que allí se planteaba, de la propia lucha, ¿no? De la propia revuelta o sentada, de todo ese espíritu. Ella, de una manera libre, digamos, pues al igual que Stephen Gill a su manera iba y recogía eso, ella recogía también pues frases, ¿no? Como dice aquí. Y luego, pues con todo ese material construyó este libro, Hacía un ruido, que es un libro de poesía, pero formalmente se sale bastante también o sea, no son sonetos, no son un verso detrás de otro, sino que juega con el espacio, pero eso ahora me interesa quizás un poco menos profundizar ahí, pero me interesa mucho la actitud, ¿no? Esa actitud de, hostia, ese gesto también, ¿no? Esa visión de estar en un momento que además sabes que históricamente es relevante, porque todos sabíamos que ahí estaba pasando algo también que, era importante, y como tienes como esa manera de pensar una vez más desde lo improbable para hacer esto, ¿no? Es un libro maravilloso. No sé, os puedo leer así al azar cualquier página un poco. A ver. Dice 0, de una mala traducción, un diagrama del texto que tiene entre manos. 8, una idea del trabajo, / poético, / septiembre, / octubre, punto, / 2014, notes on orality, / Suomenlinna, Helsinki. Es como un archivo, ¿no? De un libro digitalizado. 9, un sujeto muy difícil, quien sale habla, una figura de un pueblo, una historia de España, sale quien habla, mejor leer entre líneas, el voto naranja es un voto con subtexto de clase, 27 de septiembre de 2015, eso está en la historia. 13, ciclón, anticiclón 2011-2015, 14, un mundo aprox, 15, es un secreto, 16, del ruido, punto, leyenda. Podría seguir, pero la cuestión es que estos gestos o esta manera de plantearnos las cosas genera resultados distintos que al menos a mí me aportan cosas distintas y creo que aportan al conocimiento, ¿vale? Es esa nueva información por la que sin visión mágica no vamos a ningún sitio, ¿vale? Pues, lo voy a repetir bastante, no es un eslogan, pero es importante.
Luce, seguro que conocéis a Luce, es un artista valenciano, bastante inclasificable. Bueno, Julián y yo tenemos la suerte de conocerlo personalmente y de Luce, o sea, Luce es, o sea, Visión Mágica y Luce es como más o menos lo mismo, o sea, podrían ser sinónimos, o sea, es una persona, es un artista repleto de todos esos ingredientes, ¿no?, de los que estamos hablando. Él es como, los tiene todos, o sea, tiene predisposición, tiene curiosidad, tiene como una manera de encarar y de pensar las cosas y de percibirlas absolutamente fuera del ordinario, de lo estándar. Tiene como voluntad por compartir, lo tiene todo. Y a mí me encanta, me parece muy interesante pues ese punto de vista que él tiene, ¿no? Esa manera que tiene de estar en el presente, en las cosas, para poder hacer lo que hace. Eso me vuelve loco también. Hay un trabajo que no es así como de los más conocidos de él, pero que a mí me gusta mucho, que es de gomas. En Valencia, imagino que en más sitios, pero él vive en Valencia, en las paradas de bus pues tienen su publicidad, ¿no?, sus pósters de publicidad. Entonces, en ciertas paradas que estaban en grandes avenidas, en calles importantes, él empezó a darse cuenta de que en el suelo, al lado de las paradas del bus, habían gomas. Y entonces él se iba encontrando con gomas de una manera repetida. Y, claro, para mí la visión mágica es esa de tú estar pillando el bus, o imaginamos que esté pillando el bus, aunque él suele ir en moto, pero... hostia, pero aunque pases por al lado, es muy difícil estar en eso. O sea, estás ahí, si estás esperando el bus, venga, a ver cuántos minutos faltan, no sé qué, cansado, tal, ¿sabes? Y si pasas, porque pasas. Entonces es como el mirar al suelo y encontrarte unas gomas, simples gomas, y prestarles atención. Y cuando ves que ya no es una casualidad, sino que hay un patrón, recolectarlas, llevártelas a casa y empezar ya a darle eso una dimensión de ir a buscar gomas, ¿no? Y meterlas en este turulo. Eso ya me parece como la hostia. Porque es que esas gomas, claro, cuando el operario, la empresa contratada por el ayuntamiento que se dedica a cambiar, a quitar el cartel de publicidad antiguo y a poner el nuevo, pues los nuevos vienen en un tubo como este, y entonces el operario, la persona que se encarga, bueno, pues saca el tubo, pum, y como que tira la goma, ¿no? O sea, no tiene ningún valor. Entonces la goma se cae al lado de donde se pone el nuevo póster. A partir de ahí él empieza a escanear las gomas y empieza bueno, él utiliza una libreta antigua, una libreta más como ya utilizada, rayada, que se encuentra o que no sé si está la pilla en el rastro, no creo que esto no lo decía, pero una libreta antigua que tenía por casa, un cuaderno antiguo. Entonces empieza a ponerlas ahí y a escanear y a generar todo esto. Y luego él dice que las que más le interesan son las que se rompen, porque las que se rompen son las que ya nunca van a poder envolver más uno de esos pósters. Me encanta lo de horario semanal de lecciones, porque es como cada cosa que hace Luz es una lección, o sea, de verdad, es cada cosa que hace, pues ya por gusto personal habrá cosas que puedan gustar más o menos, pero es como, ¡pua!, capítulo 1 de toma, aprende. Aquí hay un texto de esto, pero que vamos muy mal. Entonces, él tiene un blog. Luce tiene un blog que no lo anuncia mucho, pero lo actualiza mucho. Entonces, ponéis Luce Artista Valencia Blog, por ejemplo, y es un Tumblr y os sale.
Bueno, os paso esto rápido, ¿vale? Este es también otro trabajo de Luce, muy reciente. Él encontró hace muy poco, bueno, compró, digamos, encontró en el rastro en Valencia, en una caja, una libreta como que tenía pájaros dibujados, aves, así, tal y como veis. Entonces se la llevó, la compraría, lo que fuera, y entonces con fotos que hizo, que tenía de naturaleza, hechas con él, por él, con su cámara, a través de la técnica del transfer, lo que hizo fue a estos pájaros, a estas aves, meterles un fondo natural. Veis ahí como hay una foto de árboles, además casi todo como ramas, ¿no? Como lugares que a los pájaros pues les gustaría, ¿no? Les iría bien. Bueno, es visión mágica en estado puro, ¿no? O sea, desde que estás en el rastro, te encuentras eso, te lo llevas, o sea, es como todo. Y del medio natural, pues vamos a otro medio natural. Este es un trabajo de Selen Boto, que es una fotógrafa italiana que vive en Valencia. Ahora tiene una exposición de otro proyecto suyo en Villarreal, en Test. Si podéis ir, merece la pena. Tanto la expo como el cuadernito que ha hecho. Y bueno, este es un trabajo que se llama Mar de Noche, que no está publicado, no lo ha expuesto nunca. Yo he estado cerca de este trabajo desde el principio y bueno, se llama Mar de Noche y el título es bastante descriptivo. Ella estuvo durante bastante tiempo pues yendo a playas más o menos cercanas por la noche a fotografiarlas. Las playas, si hablamos de cómo las cosas se estandarizan, el imaginario que tenemos de la playa, sol, verano, crema solar, bañadores, pelotas de goma, toallas, más estandarizado que eso no, hostia, pocas cosas, ¿no? Entonces, otra vez más, como, bueno, voy a ir de noche. O sea, voy a ir de noche y en invierno. Claro, el lugar es el mismo, pero los hallazgos, como esta foto tan fuerte, ¿no? A nivel simbólico, no ya los hallazgos, sino hacia dónde nos pueden llevar a nivel de pensamiento esos hallazgos, esa playa en invierno de noche, no tiene nada que ver con la otra, es muy diferente. No es que en la otra no esté esto, en la otra está esto, pero es como el fragmento que os he leído de este libro, ¿no? El ver, el mirar lo que es una cosa, lo que no es. Puedo mirar ahora de una forma, ahora de otra. La cosa en sí cambia, no cambia, ¿qué es lo que cambia?
Das Yellow Run Forever, que es un libro de Paul Graham, que es un fotógrafo inglés. Hace 2 años, ¿no? Cuando empecé a pensar sobre todo esto, fue una de las primeras cosas que me vinieron a la cabeza. Este libro, así como muy directamente, muy impulsivamente, o sea, como cuando estaba yo pensando esto de la visión mágica, tal, pum, fue como fue como mis cajones de colores y esto, Das Yellow Run Forever, enseguida. No sé si lo conocéis, es un libro chiquitín, es así, aterciopelado por fuera, con las fotos en la parte donde está la foto, papel muy brillante. Y es un libro que, básicamente, un trabajo que funciona con 3 tipos de fotos, con 3 patrones de fotos. Como 1, fotos de arcoíris que están hechas en Irlanda. 2, fotos de la pareja de Paul Graham mientras duerme. Y 3, fotos de tiendas de estas en las que compran oro o venden, bueno, todo eso. Y Paul Graham, me parece como un desarrollador de sistemas, ¿no? Como quien hace el Windows 98 o el XP o el Macintosh no sé cuántos. O sea, es como lo que a mí más me llega de Paul Graham es que me parece un programador, un desarrollador de sistemas. En este caso, sistemas que funcionan pues desde lo emocional, desde el pensamiento, desde lo político, desde un montón de lugares, pero tiene una capacidad magnífica, increíble, para con muy poco, meternos en un sistema, y que con esos 3 tipos de fotos, solo subiéndonos a esos 3 tipos de fotos, podamos llegar muy lejos. Y eso es muy difícil. ¿Quién no ha hecho esta foto nunca? O sea, ¿quién no le ha hecho una foto alguna vez a su pareja mientras duerme? ¿Quién no ha hecho una foto a un arco iris? Es como la ilusión, el amor, el dinero. Al final está como tocando en cuestiones muy como de lo más básico, ¿no? De las cosas que como que más valor o importancia le damos en nuestra vida. Y como con las 3 bolas del trilero nos va pum, 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 llevando a una narración súper bonita, súper potente. Y es muy mágico poder hacer esto con 3 tipos de fotos. Pam, 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 pam. Y además, es como, tampoco es gratuito que los arcoíris sean de Irlanda, ni que estas sean en Estados Unidos, que es donde él, desde hace ya muchos años trabaja y vive. Es como un haiku. Para mí este trabajo es como un haiku, ¿no? Con 3 versos muy pequeños nos puede llevar a un lugar muy profundo, muy lejano. Y meteros en su piel, o sea, muchas veces, ¿no? Las vueltas que le damos a las cosas para que queremos hablar, ¿no? Cuando a veces las ideas que tenemos están sobre el papel. Quiero hacer un proyecto que vaya sobre esto, una cosa, y hostia, pero ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo hacemos tal? O sea, fijaos esto, ¿no? Pues ya, quiero hablar sobre el dinero, sobre el amor, sobre, un montón de cosas, y pum, así. Tenemos que cortar, ¿no?
Vale. ¿Un cierre? ¡Ah! Joder. Sí, 5, ¿no? 1. Vale. Preguntas. Hostia, pero entonces se puede... Es que me quedan 4 carpetas. Pero, mira, voy rapidísimo, de verdad. Mira. Jay Dilla. Jay Dilla es un productor de hip hop, de rap. Dicen que el más importante, el más influyente de la historia. Y el último disco que sacó se llama Donuts. A él le encantaban los donuts. Y él, con 32 años, enfermó de lupus y se murió en 2006. El último disco que sacó, Donuts, lo hizo en el hospital, cuando él ya sabía que se iba a morir y que le quedaba poco tiempo, como varios meses. Él le pidió a unos amigos que le llevaran ciertas cosas, ciertos aparatos de su estudio a su habitación del hospital, y en esos meses hizo ese disco. Ese disco es como un homenaje a todo lo que a él le hizo llegar a ser quien era como persona y como productor musical, ¿no? O sea, es como un sampleado brutal de canciones antiguas, de soul, de blues, de un montón de cosas. Esta foto, por ejemplo, es del último concierto que dio ya en silla de ruedas. Os iba a poner una canción, pero claro, no da tiempo. Se llama The Last Donut of the Night. Pero mirad, este, por ejemplo, es una foto de un fan en el hospital con su disco. Bueno, venía Bad Bunny y a Bad Bunny no lo voy a poner, pero voy a poner a Sara. Sara Maruenda es una chica, también muy joven, es artista, es de Valencia y tiene como este trabajo, este proyecto, se llama De casa al trabajo. Bueno, como el título dice, esa Sara impresa fotográficamente que veis aquí, también iba o hacía el trayecto que la Sara de verdad hacía para ir de su casa al trabajo. Ella trabajaba en el centro de Valencia, en una zapatería, durante muchas horas al día. Y bueno, trabajaba en esa zapatería básicamente para poder tener un mínimo sustento con el que pagarse el alquiler de la habitación, poder comer, no depender de sus padres, todo esto de tener un mínimo de independencia. Y entonces lo que hizo fue imprimirse a ella misma a tamaño real y sacarse a sí misma impresa a paseo, un poco tratando de... Ella me dijo, cuando volvía a casa después de currar, era como que se sentaba en el sofá y se sentía aplastada. Era como, no estoy haciendo nada con mi vida porque tengo que estar un montón de horas en la zapatería, yo quiero hacer mis cosas, pero no tengo tiempo, el trabajo me está quitando el tiempo, la energía, todo. Y bueno, al final era esa manera de representar. Me parece un trabajo súper potente también. Hace referencia en la peli de... Aquí sí que vamos a lo mágico, en la peli de El Hada Novata, que es una peli muy antigua, pues sale como también un tipo que hace brujería, un mago, y entonces al Hada Novata con su varita le hace pum, le tira, y entonces se queda aplastada como Sara ahí. Entonces, entonces huye, y ese aplastamiento que le hace es el que impide que pueda avanzar. Entonces es como
esta cosa del sentirte, es un sentimiento, ¿no? El sentirte así, pero claro, hay muchas maneras como de abordar esto. Es tan concreto, ¿no? de hacerlo así, haciendo esas fotos en el metro, en la escalera, en el ascensor. No, me parece muy guay. Y ahora sí, terminamos por lo alto. Esto es una canción que me descubrió Vargas, un amigo, hace poco, no sé, un par de meses o 3. La canción dura 1 segundo o 2 segundos, de un grupo que se llama Napalm Death, You Suffer, tú sufres. Y la canción es esto. Ya está, o sea, es como visión mágica pura, o sea, pura. O sea, salirte de que tiene que tener un estribillo, de que tiene que tener no sé qué, de una duración, de todo. Como, ¡pam!, eso es la canción. Entonces, para mí era como un buen final también. Así que ahora sí, ya está.